Chiche, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, formalmente. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Qué está viendo del país? Y con gran preocupación estoy mirando lo que sucede, ¿no? Estamos con un enorme problema dirigencial. La dirigencia, no solamente la política, sino la empresarial, la sindical, todas, estamos fallando, pero fundamentalmente la política, que es la que tiene mayor responsabilidad, ¿no?, a la hora de gobernar. Y al no haber dirigencia creíble, seria, responsable, estamos que no sabemos para dónde vamos. Hoy estábamos analizando con Remeslenikov, que vino a dar una charla. El movimiento productivo argentino. Y realmente los datos que fue dando eran datos muy preocupantes, ¿no? Él analizaba los dos grandes primeros problemas que tenemos, que en relación a la posibilidad de inversión que puede haber en la Argentina, teniendo la inflación que tenemos y teniendo un crecimiento acumulativo promedio en todos estos años, desde la que comenzó la democracia hasta acá, del 2% de promedio, con subidas y bajadas, ¿no? Sí, claro. El efecto serrucho que hablan los economistas, claro, digamos. Es muy difícil que vengan a la Argentina inversores, porque están mirando justamente eso. ¿Qué precio le voy a poner a lo que produzco? El crecimiento, bueno, a la baja y a la suba permanentemente, mientras que, por ejemplo, Chile tiene un crecimiento permanente. Uno ve el cuadro y es impresionante, ¿no? Como mucho poco. Pese a que van desde la Concertación a Piñera, ¿no? Sí, que está todavía en la Argentina. O vemos países como Bolivia, como Paraguay, Perú, Colombia. Sí, que están. Nosotros, los datos que daba eran realmente preocupantes, ¿no? Haber sido en la década del 90 el país menos pobre de Latinoamérica, hoy, con la excepción de Venezuela, que está muy mal, ¿no?, hemos pasado a ser el más pobre. Entonces quiere decir que la dirigencia política y sobre todo el peronismo, que ha gobernado 24 años el país, hemos hecho las cosas mal. Y como yo creo en la política, y creo que la política es la herramienta fundamental para poder cambiar estas cosas, yo digo, ¿cuándo se van a sentar los políticos a hacer un mea culpa primero de los errores cometidos? Porque en política no siempre hay que dar buenas noticias. El político, como en la familia de cada uno de nosotros, él no existe. Y hoy tenemos un gasto público excesivo, que no lo podemos sostener, pero ¿cómo hacemos para achicarlo? No podemos decir que no. Si queremos aumentar los impuestos, ya son tan altos que también tampoco se puede. Tampoco se puede. Entonces, ¿cómo se sale de esta encerrona? Si no es poniendo blanco sobre negro y diciendo, vamos por este camino, va a ser un camino que nos va a llevar 20 años para convertirnos en países como los que vemos que se desarrollan. Bueno, pero empezamos por esto. Y elegir 2 o 3 temas que son vitales para el desarrollo, uno de ellos la educación, que en la reunión estaba Lieto Guadañi, y cuando me daba los números yo me espantaba, porque yo siempre digo que la ley de escuela de doble jornada en la Argentina no se cumple. Nosotros, yo siendo senadora, la votamos favorablemente en el 2006. Ley Federal Educativa, correcto. De doble jornada, ¿no es cierto? Tenía que ser cumplimentada totalmente en el 2016. Mi provincia tiene solamente cumplimentado el 5%. Provincia de Buenos Aires. Capital, el 45%, y Córdoba, sorpresivamente, no recuerdo el número, pero es un número alto. Después no se ha cumplimentado. Entonces, si nosotros no entendemos que hay que trabajar sobre la educación, no vamos a tener recursos humanos preparados para el mundo que viene. Claro, porque además usted está hablando del tiempo que el chico está en la escuela. Después, claro, viene la pregunta la calidad. de qué hace el chico en la escuela, claro, y después los que no están ni siquiera en la escuela. Claro. Y finalmente quienes instruyen, claro, a los mismos chicos que, claro, están estudiando, claro, y cómo los estamos preparando. Un dato que daba él, que es muy interesante, yo creía que era el 30 y es el 35, un dato importante de Alieto era que en el aula tenemos un 65% de docentes, y fuera del aula, en tareas diferentes, que habrá que observar con lupa, de educación, etcétera, tenemos el 35%.
Bueno, hay muchas cosas que corregir y no hay voluntad política o hay miedo a encararlas, pero hay que encararlas y sabiendo que nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de que el presidente escuche a gente que de economía sabe o de distintos temas sabe y diga, a ver, vení, contame, ¿cómo crees que podemos mejorar en este aspecto? Pero hay un abroquelamiento del partido de gobierno que se escuchan entre ellos y hay una oposición, vos la describiste recién, el panorama del justicialismo es lamentable. Entonces a mí como justicialista me da mucha pena lo que sucede porque hoy tenemos un gobierno que no tiene pasado, ni bueno ni malo, y no tiene oposición. Y así no funciona la democracia. Me quedo escuchando a Chiche. Sí. Qué frase esa, ¿no? Muy buena. Sí, no, pero ¿se siente que cambió con el paso del tiempo? Chiche, que es muy distinta hace 25 años. Sí, más que yo, lo que cambió es el mundo. Y uno está dentro del mundo. Y eso lleva a tener pensamientos diferentes. Pensamientos diferentes, actitudes diferentes. Yo, un periodista, porque sé que vas a ir al tema del aborto, me imaginé que me iba a venir por ahí. Ni siquiera, yo digo cuando... Sé que ahí dijiste que cambiaste, que validarías una ley. Está bien, perfecto. Nosotros, la generación mía, es una bisagra entre madres muy poco permisivas, muy duras, con poca expresión de cariño, mucha demostración de cariño en la acción, en el alimento, en el vestido, en la educación, en el cuidado, pero el poco te quiero, sí, ¿no? Mi generación. Y después yo fui madre de 4 hijas mujeres y un varón. Y ver el cambio, y a veces entramos a hablar de temas de actualidad, y tienen un pensamiento diferente al mío, y a mí me hacen evolucionar, me ayudan a crecer y a ver las cosas distintas. Y por otro lado, la experiencia, porque si uno a los 30 o a los 20, cuando cree que puede cambiar el mundo y que tiene todas esas utopías o idealismo, llamémoslo, es el mismo que a los 40, a los 50, a los 60, bueno, en realidad no aprendió nada de la vida, ¿no? Pero eso me lleva a decirle, a ver, usted se sentía de izquierda hace 20 años y hoy se siente... No, hace 40. Yo me sentía una mujer mucho más izquierdosa, enamorada del Che y toda esa historia. ¿Y hoy? Y hoy soy una mujer más de centro, hoy soy una mujer mucho más equilibrada en mi pensamiento, viendo lo positivo y lo negativo de cada sector, ¿no? ¿Y en el peronismo? ¿Dónde se pone? ¿En la foto de Córdoba? ¿En la de La Pedrera? ¿Con Barrio Nuevo en la intervención del PJ? Todavía en ninguna. Yo creo que el peronismo tiene que volver a enamorar. Y la verdad que a mí no me enamora todavía. ¿Qué me puede enamorar? Ver a los dirigentes capaces que tenemos, que hay muchos, hay muchas hombres y mujeres capaces dentro del peronismo, sentados en una mesa diciendo, bueno, hicimos estas macanas, ahora tenemos que corregirlas y tenemos que tener para el 2019 un plan superador al que hoy tiene el gobierno. Eso todavía no lo veo, porque si cada uno... Hay un libro muy interesante que se llama La inteligencia fracasada, que habla de 3 elementos que muestran la falta de inteligencia. Uno es el dogmatismo. Claro. Otro es la superstición, ¿no? Y otro es el prejuicio. Como 3 elementos que muestran la idiotez del ser humano, ¿no? Y el dogmatismo, esta cosa que manifiesta la grieta que hoy tenemos, es uno de los más fuertes. Hoy nos divide desde el tema del aborto a los temas económicos, todo nos divide. Es como que no podemos encontrar un punto de encuentro. ¿Y en esa mesa quiénes tienen que estar, Chiche? ¿En qué mesa? En esa mesa que todos usted los dice. Que quieran estar de buena voluntad, toda la gente que quiera pensar patrióticamente. La palabra patria es una palabra antigua para muchos. Sí, sí. Para mí tiene absoluta vigencia. Todo aquel que quiera a su país, que piense que acá viven sus hijos, sus nietos, tiene que tener voluntad de modificar las cosas. ¿Duhalde?
Bueno, mi marido ha demostrado y sigue demostrando su voluntad de unir al justicialismo detrás de ideas. Bueno, pero no es el único, hay muchos. ¿Y usted no se ve liderando? Yo me veo trabajando mucho con el tema femenino, porque ahora vamos a tener una cuestión que tenemos que resolver seriamente, que es la participación de las mujeres en un 50% en los cargos legislativos. Tenemos que terminar con las amantes de, las primas de, las hermanas de. Perdón, Chiche. Tenemos que terminar con las hermanas de, las amantes de, las. Tienen que ser mujeres genuinas. Yo hablo desde el lugar, yo entré a la política de la mano de mi marido, porque me ocupé de lo social y de pronto me vi que me medían porque parecía que las mediciones me daban bien. Después tuve que demostrar mucho si tenía capacidad o no tenía capacidad. Y hoy a mí me preocupa que no trabajemos sobre lo femenino, porque sin tener nada con los hombres, cuando uno, por ejemplo, mira el índice delictivo, es muy inferior el de la mujer que el del hombre, sobre todo en el caso de criminalidad. Entonces, hay valores que están muy presentes en la mujer, tal vez porque desde que sirvió en la tierra, el hombre proveedor, cazador, distintas características, pero me parece que la mujer, si interviene en la política como mujer, no masculinizándose, puede hacer una diferencia. Bueno, hay que trabajar, prepararlas. Y en ese sentido, ¿más masculina la ve a Cristina o a Vidal? ¿O a ninguna? A Cristina, porque no es... Vidal sigue siendo femenina, sí. Yo cuando veo a la... No significa lo que te pongas o cuánto te pintes. No, sí, está claro. Sino tiene que ver con actitudes, ¿no? Y hay muchas mujeres masculinizadas. A María Eugenia la veo fuerte, pero la veo femenina. La gestión es otra historia, ¿eh? ¿Buena o mala? Regular. Vamos a ponerle un 5. ¿Mejor que Scioli, peor? Mejor que Scioli. ¿Y a Macri cuánto le pone, Chiche? Y por ahí, Macri está cometiendo errores muy importantes. Por eso a mí me gustaría, y lo digo en todos los programas que me invitan, que abra la cabeza en relación a sentar alrededor de una misma mesa a todos los sectores de la sociedad. Cuando uno tiene esa capacidad de sentar a todos, se da cuenta que el problema del empresario o el problema del productor agrícola o el problema del comerciante o el problema del piquetero, todos son importantes, pero cuando todos se escuchan, seguramente llegan a un punto de encuentro. Esto tiene que hacer. La comunicación radial, me comunico hoy con los empresarios, mañana, no sirve para encontrar porque una son solución. Inconexas, compartimentos estancos, digamos. Es como en la familia, si yo me comunico con un hijo y le digo una cosa, y me comunico con el otro y le digo otra cosa, estoy generando divisiones. Ahora, si yo me siento con los 5 que tengo, seguramente el resultado es mejor. Bueno, con la mayoría de familias ensambladas y a 30 años de la ley de divorcio, claro, probablemente sea descriptivo de la sociedad, ¿no? Claro. Lo que acaba de decir, qué sé yo. Claro. En ese sentido de convocar y de, si se quiere, pacificar o achicar la grieta, ¿cree que la presidencia de Scioli hubiera sido muy distinta a la de Macri? En algunos puntos seguramente hubiera hecho las mismas cosas, pero vos sabés que yo, siendo peronista, voté a Macri. ¿Lo votó a Macri usted? Sí, con una gran desilusión ahora, pero pensé que el cambio iba a ser importante. Parecía que estábamos más serenos que todo, pero cuando vos empezás a ver a la Argentina decís, cambiamos de forma, pero... ¿Y se arrepiente? ¿Se arrepiente? No, no me arrepiento. No, yo no me arrepiento porque en ese momento, entre las dos opciones, yo creía más en esta opción, o sea que en aquel momento hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo ve la justicia hoy en día? Como uno de los más grandes problemas que estamos atravesando. La justicia no es justa y sobre todo no es justa con los pobres. ¿Y cree que tiene que ver con los gobiernos de turno? Que los jueces se vuelven oficialistas, si se quiere. Seguramente. Enjuician muy tardíamente. Pero por otro lado, no hace falta que se los diga, uno ve, observa y se da cuenta que la justicia, no todos los jueces, porque siempre generalizamos, ¿no? Como generalizamos que toda la policía es mala, es una generalización, pero ciertamente lo que estamos viendo
es una demostración de que la justicia no funciona muy bien. Y esta purga que se está dando, para usted, ¿tiene que ver con lo mismo que pasaba en el kirchnerismo, tener jueces que jueguen a favor, o realmente cree que este gobierno quiere cambiar la justicia? Vamos a creer, vamos a darle un voto de confianza. Después te cuento. Chiche, sé que se tiene que ir y le agradezco la enorme generosidad, pero 3 preguntas rápidas, casi en una. Sí. La primera, dicen que Carolina Stanley podría ser compañera de fórmula de Macri y tiene y ostenta el cargo que usted tuvo en algún momento. ¿Es otra de las femeninas? ¿Aporta? ¿La conoce? ¿No la conoce? No, la conozco poco. Me gusta su forma, pero me hubiera gustado que en lugar de aumentar los subsidios, lo que se le entregaba a los grupos sociales, lo hubiera hecho de otra manera, no de la misma manera, porque no llegan a la gente. Entonces usted ve que hay mucho en la intermediación. Y hay que como hay un temor, porque ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Cuando viene el grupo social y me dice, quiero... Pérsico, por ejemplo. 30.000 millones de pesos en tantos años para los programas sociales, hubiera dicho, bueno, mira, vamos ¿a qué distrito? Vamos al barrio. Vamos a ver a quiénes, con nombre y apellido. Y ahí hay una responsabilidad enorme de los intendentes, que no han hecho lo que tienen que hacer, que es un censo en su distrito para saber quiénes reciben programas, quiénes no los reciben. Bueno, hoy con la tecnología se puede... Claro. Pero rápidamente. Entonces, si no tenemos un censo, no sabemos el índice de criminalidad, no sabemos cuántos pobres tenemos, no sabemos nada, porque los intendentes no hacen lo que tienen que hacer. Ya no es solamente la lamparita y el bache. ¿Insaurralde es parte del peronismo que viene? Yo creo que la edad no da garantías de gobernar bien. Lomas de Zamora no está bien. Tenemos unas lomitas preciosas, un centro muy lindo. Ahora hay que ir a los barrios. Gracias, Chiche. No, gracias a ustedes. Muy gentil, hasta la próxima. Hilda Beatriz González. Hilda Beatriz González estuvo con nosotros. Chiche.